Hola, ¿cómo están? Pues, ¿qué les platico el día de hoy? Hay muchos temas, el agua, el evento de Miss Universo, declaraciones de Noroña sobre la esposa de Carlos Manso, ex alcalde de Uruapan. También hay temas interesantes en relación no solamente con el agua, sino las críticas que tiene la oposición, los cobardes panistas como los antiguos eh, conservadores de antes, ahora en la actualidad que van a llorar a Estados Unidos, como lo han hecho ya durante los últimos años. Ahí estamos recordando a Lito Moreno, a la Lela Telles, ahora otro panista, a denunciar a México. Pero bueno, vamos a empezar con este tema porque hubo en la mañanera preguntas interesantes, porque pues, la mañanera siempre es interesante, tan interesante que los propios fachos en los medios de comunicación tradicionales de la oposición pues están ahí al pendiente para ver qué agarran y de dónde toman carnita para ellos fresca para seguir criticando al gobierno de la Cuarta Transformación. Y por eso hoy, bueno, en este 26 de noviembre, tras ser cuestionada sobre el caso de Raúl Rocha Cantú, él es el dueño de Miss Universo, que es señalado por tráfico de drogas y de armas. Fíjense hasta dónde ha llegado. Pues entonces Sheinbaum sobre este caso se limitó a decir que ella pues, va a esperar a las declaraciones de la Fiscalía General de la República para emitir un juicio. Sin embargo, pidió que dicho caso sea separado totalmente de lo acontecido en el evento de Miss México, ya que no tiene nada que ver un caso con el otro. Es decir, esta chica Fátima Bosch, hermosa, inteligente y valiente, se defendió contra uno de los organizadores o presidente del evento allá, es en Tailandia, o no sé si es otro país, pero bueno, Tailandia, no me quedo yo con ese nombre, salvo que ustedes me corrijan. Y bueno, pues hay este asunto. Imagínense, si este organizador del evento allá, donde ganó en Tailandia Fátima, no hubiera abierto la boca, su bocota, pues no hubieran salido a relucir las cuestiones de corrupción que hay arriba del evento, los dueños del evento, quienes los organizan y todo, nada que ver con las muchachas que participaron, pues una que ganó nuestra querida Fátima, la cuarta ganadora de Miss Universo de México, que como tiene toda la razón la presidenta, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hay arriba, pues está arriba, como en las funciones de boxeo. Los peleadores de repente son sorprendidos por gángsters que manejan el negocio del boxeo, como en el fútbol mexicano, una altísima corrupción y los jugadores hay también como vedettes en el campo corriendo tras la pelota y tratar de no lesionarse para seguir ganando más dinero y más dinero y más dinero. Corrupción en medio de los eventos públicos nacionales o internacionales. No se escapó en esta ocasión el escándalo que ahora se ha visto con la cuestión de Miss Universo. Y pues ya Sheinbaum, que dijo que se limitó a decir que va a esperar las declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre este asunto, pues ya se liberaron órdenes de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo México. Bueno, y este miércoles, en otro tema, nos vamos a desplazar con el asunto de la crítica dura que le hace la presidenta Claudia Sheinbaum a Acción Nacional, al PAN, por acudir a Washington a llorar para denunciar presuntos actos de represión ocurrido en la primera marcha de la generación Z en la Ciudad de México. Según reporta El Financiero, la mandataria cuestionó que un legislador opositor decidiera llevar la denuncia al extranjero en lugar de hacerlo en México, donde afirmó que pues, existe libertad de expresión y espacios suficientes para debatir. Pero bueno, ahí está. Estas críticas que hace Sheinbaum señala que la acción del PAN representa un intento
de desacreditar al gobierno mexicano fuera del país, lo que se está configurando ya como sumando otros eventos, toda una especie de ir caminando hacia un complot, hacia un golpe de Estado blando en contra de la presidenta de México, pero vemos millones y millones de mexicanos que no lo vamos a permitir, pero para nada. Por eso la marcha que será el 6 de diciembre en apoyo total a la presidenta, uno de estos casos de boicot y de tratar de presionar a la presidenta, pues es el de los agricultores y transportistas, que podrán tener razón en muchos aspectos porque la tienen en sus demandas, pero hay alguien detrás que está haciendo el escándalo más grande. Dice la presidenta, un mexicano, refiriéndose a este tipo del PAN, va a denunciar a otro país un invento de cómo se dieron las cosas, subrayando que este tipo de actos no son menores porque implican la defensa de la soberanía nacional, es decir, cualquiera que vaya a pedir intervención extranjera sobre asuntos internos de México, pues es un traidor a la patria. Lo malo es que tenemos un partido como Morena en el Congreso ya muy debilitado, o se hacen de la vista gorda y no están apoyando bien a la presidenta, y por eso el pueblo de México tiene que salir a las calles a defenderla, ¿no? La presidenta insistió en que los partidos de oposición pues tienen mucho más espacio en los medios nacionales que el propio gobierno de la República, que nada más tiene los medios públicos, aunque ya más prestigiados que los de la oposición o los medios masivos tradicionales, que han caído en el descrédito total, salvo los que seguidores fachos, ¿no? Que ahí están haciendo caso de todo lo que dicen tipos como Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, etcétera. Pues para qué les digo, por lo que ella consideró, la presidenta, pues innecesario recurrir a instancias internacionales. Yo digo, pues es una cobardía, ¿qué no lo pueden hacer aquí? Entonces, pues viene todo este tema porque, aunque no mencionó nombres la presidenta, el vocero del PAN, Jorge Triana, se llama, confirmó que presentó esa denuncia ante la Fiscalía General de la República y también en Washington, solicitando investigar el supuesto vínculo entre el llamado Bloque Negro y el gobierno federal. Triana acusó a este grupo que actúa de manera coordinada, provoca disturbios y nunca es detenido, apareciendo únicamente en protestas que incomodan al régimen. Entonces la dirigencia panista respaldó sus declaraciones y exigió frenar lo que consideran abuso de poder contra los jóvenes que se manifestaron el pasado 15 de noviembre, que eran un número mínimo de jóvenes. Se montaron en su evento los prianistas, ahí está detrás Ricardo Salinas Pliego, Alito Moreno, el Junior tóxico Claudio X González y demás, pero se hacen de la boca chiquita los hipócritas y cínicos. Entonces, imagínense la dirigencia, Jorge Romero del PAN, el capo de tutti capos del cártel inmobiliario, dice, vamos a respaldar a este güey, bueno, perdón, pero así está a este tipo que fue a presentar las denuncias, porque la marcha de la generación Z hubo en el saldo de enfrentamientos, esto para recordar y no olvidarlo, la primera movilización en la capital dejó un saldo de alrededor de 100 policías, dicen algunos 120 policías heridos que no llevaban toletes, fueron agredidos por estos manifestantes que no eran jóvenes, no eran miembros de la generación Z, jóvenes auténticos, sino provocadores enviados por, ya no es tan oscuro el tema, pues por el PRIAN. Un grupo intentó derribar las vallas metálicas instaladas en torno a Palacio Nacional y de ahí se provocaron estos disturbios, esta agresión. En su conferencia, Sheinbaum ha acusado a estos partidos de promover este tipo de protestas y de utilizar a los jóvenes como herramienta política. Y ahí está también el caso de los bloqueos carreteros de transportistas y productores del campo. Entonces, pues ahí van las cosas. Luego se refirió en una pregunta de reporteros sobre declaraciones de Fernández Noroña en contra
de Grecia Quirós. ¿Quién es Grecia Quirós? Pues es la esposa de Carlos Manso, el expresidente municipal de Uruapan, asesinado de manera brutal en un evento el 1 de noviembre. Señaló la presidenta, pues debe haber respeto, hay que tener respeto y sensibilidad ante un caso como de la ahora, allá esa alcaldesa de Uruapan, la esposa de Carlos Manso, esta señora Grecia Quirós, e invitó a las personas a ser solidarias en todo caso con temas tan delicados como el homicidio del exalcalde de Uruapan. Así lo dijo. Luego Sheinbaum hizo un llamado en otra pregunta porque sostuvo una reunión con Xiomara Castro, la mandataria de Honduras, que ya se va próximamente, en los próximos días dejará la presidencia de Honduras y pues esperarán quién será el relevo en ese país, pero Sheinbaum hizo un llamado a las naciones a respetar la soberanía de los pueblos y agradecer el reconocimiento que hizo Xiomara Castro hacia el trabajo del gobierno mexicano desde Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta que ya cumplió el año, Claudia Sheinbaum, al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Luego nos vamos a cosas más, de buenas noticias. Coatlicue, así se llama a la primera supercomputadora de México. Ahí José Antonio Peña Merino detalló que la nueva supercomputadora mexicana llamada Coatlicue, primera en América Latina, tendrá las siguientes características: va a analizar cantidades inmensas de datos en segundos para mejorar decisiones importantes en materia de acciones públicas, permitirá avanzar más rápido en temas, por ejemplo, muy complejos como la salud, el clima, la energía, la movilidad, e impulsará el desarrollo tecnológico del país. Se tiene previsto que esta supercomputadora va a generar, para manipularla, para manejarla, para operarla, entre 80 y 100 empleos. Luego este paquete del agua, el agua es terrible, el huachicoleo, estamos ya en medio de la guerra del agua. Entonces el titular de la Conagua detalló que la Ley General de Agua se basa en el artículo 4 constitucional, que menciona una garantía a tener agua y al saneamiento de la misma. Además reiteró que las reformas a la Ley del Agua nacionales, así se llama Ley de Aguas Nacionales, se fundamentan en el artículo 27 constitucional, y algunos de los puntos que resaltó el gobierno federal son el ordenamiento de las concesiones sobre las herencias y la compraventa de tierras, el binomio tierra-agua que debe estar garantizado, se mantendrían los derechos de agua para heredar y vender propiedades. Pero bueno, pues ahí está a discusión esto. Todas las personas que hoy tienen una concesión tienen salvaguardados sus derechos, y para combatir el robo de agua, evitar el acaparamiento y la utilización eficiente del agua. Aquí hay mucha discusión porque yo les voy en próxima emisión, a dedicar un tema especialísimo al agua, para que tengamos las dos visiones que hay: privatizar, rescatar el agua o rescatar el agua para dominio público, para beneficio de la población. Y es un tema pues grave, porque hay muchos tipos que utilizan las concesiones, según anunció la presidenta, que ante las protestas que hay dentro de la cuestión de los bloqueos del transporte y los campesinos, los productores del campo, pues está la Ley de Aguas Nacionales precisamente, y la expedición de esta Ley General de Aguas. La presidenta Sheinbaum hizo una serie de denuncias, entre ellas el enriquecimiento por la venta del líquido, ya no el acaparamiento del agua para el uso de unos cuantos. Este es el fondo del cambio, señaló la mandataria en esta conferencia mañanera, porque dijo: resulta, según lo denunció, que no la usan los concesionarios, la venden a los municipios cuando hay una utilización de estos recursos. Los que tienen las concesiones, viajando sus camionetones, sus carrazos, ganan
hasta 300 millones de pesos por vender agua a municipios. Están por los privilegios que tenían antes, sostuvo la presidenta en Palacio Nacional, y esto lo debemos evitar. Y es que explicó también que aquellos productores que tienen concesiones para cultivo de alimentos, donde no pagan nada por ley, sí se enriquecen con la venta del agua a los propios municipios. Entonces, dice la presidenta, tenemos que poner orden. Algunos tienen muchísimas concesiones de agua, unos cuantos, llegando a transformar esos privilegios sobre el agua que no usan, o si lo usan, la sobreexplotan. Pues ya basta, dice la presidenta, ya no. Ahí donde no hay agua, puede haber agua, pero hay que poner orden, y los agricultores piden también, por otra parte, el precio de garantía muy alto para el maíz, dice Sheinbaum. Hay discusiones, hay debates todavía en estos momentos. Luego, en Colima, pues Efraín Morales, director general de la Conagua, informó sobre este plan que se tiene, Plan Agua para Colima, que es la construcción de un acueducto de 21 kilómetros que va a dotar el doble de suministro de agua para el estado de Colima. Pues así están las cosas en este asunto. Las negociaciones con los productores, dice, cuando hay demandas legítimas, dice la presidenta, se atiende, obviamente que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer lo que no es posible entregar. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, dice la presidenta. Y hoy, la Secretaría de Gobernación exhortó a los productores agrícolas y transportistas que bloquean tramos carreteros a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población, que son muchísimas. Se pierden millones de pesos con estos bloqueos. A los líderes de que están movilizando a estos productores, pues no son conscientes del asunto, o son tan conscientes que con esto presionan al gobierno federal, pero no les importa quién pierda en el asunto, que es el que pierde, pues el pueblo de México. El cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho, así está, al libre tránsito de las personas, de la ciudadanía, y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía en las propias comunidades. La autoridad reconoció la obligación que se tiene de, sí, atender a la población, escuchar las demandas de productores y transportistas, pero buscar alternativas de solución. Pero también tiene claro que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía, y esto no lo están haciendo. Reiteraron que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución, y por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la única ruta correcta para el establecimiento de consensos. Hubo representantes que se reunieron con Gobernación para definir la atención a sus demandas, y pues allá en la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de las Secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la propia Conagua, con dirigentes de organizaciones de productores agrícolas y transportistas, para definir mecanismos de atención de sus demandas. Y pues, sin embargo, los manifestantes no quieren aceptar la realización de mesas de trabajo, ni tampoco accedieron a la liberación de las carreteras bloqueadas, es decir, se niegan al diálogo, lo cual tiene de fondo, al negarse al diálogo, a sentarse, pues motivos políticos de fondo que están inmiscuidos en la situación de seguir molestando, presionando al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí están, pues, los temas más importantes de la actualidad, y pues vamos a estudiarle un poquito más la situación del agua, que es un tema fundamental hoy en día, y en próxima emisión lo vamos a platicar seguramente. Gracias, cuídense, ya saben, poderoso like donde me encuentren. Si puede dejar un comentario sería magnífico, y sobre todo compartir entre todos los que estamos a favor de la cuarta transformación lo que está pasando en México y quienes quieren
apuntar a desestabilizar al gobierno de la profesora, bueno, de la maestra, de la, pues sí, pues también de la profesora académica, científica, nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.